Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. El Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra cada 21 de febrero, es, de acuerdo con la UNESCO, una serie de esfuerzos para proteger el patrimonio inmaterial de la humanidad. Preservar las lenguas debe ser parte de un plan sistemático de conservación y protección que incluye acciones legales como la Ley 1381 de 2010, que dicta normas sobre el reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes, así como aquellas acciones que contempla el Plan Decenal de Lenguas Nativas de Colombia. Dice el Instituto Caro y Cuervo en su página web: las lenguas ancestrales que han logrado sobrevivir a las diversas políticas lingüísticas coloniales y republicanas son tan dignas de estudio como cualquier lengua, y al contrario de lo que con ignorancia se piensa, tienen sistemas tan completos y admirables como los de toda lengua que sirve como medio de comunicación a un grupo humano. Y es que para la lingüística no hay rangos entre los idiomas. Una lengua indígena tiene la misma importancia que el inglés o el francés, el japonés o el griego clásico, así se hable por un puñado de individuos en cualquier lugar apartado de nuestro país. Días de Radio quiere ofrecerles un conjunto de notas sobre las lenguas nativas de nuestro país, que son las actualmente en uso habladas por los grupos étnicos del país. Así, las de origen indoamericano habladas por los pueblos indígenas, las lenguas criollas habladas por comunidades afrodescendientes y la lengua romaní hablada por las comunidades del pueblo rom o gitano. En total son 69 lenguas. Empezamos con la explicación que hace el profesor Celnis Vivas Hurtado de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia sobre los valores simbólicos de las lenguas en la escuela y la universidad. Dice el profesor Vivas que las lenguas ancestrales que todavía se hablan tienen un impacto de la colonización debido a ese proceso de más de 500 años. Esas lenguas han logrado nombrar el territorio y aunque algunas de ellas hayan desaparecido, han impactado el español. Es decir, el español que hablamos está enriquecido por palabras que provienen de lenguas muy antiguas. De un lado tenemos la memoria del territorio y de otro, el testimonio de esos procesos de conquista, exterminio y colonización. En primer lugar, tendríamos que recordar que la lengua española como lengua dominante fue impuesta por el imperio colonial español. Y eso significó la prohibición no solo del habla de esas lenguas, sino la eliminación sistemática de muchas culturas. Entonces la imposición del grafocentrismo y del modelo eurocéntrico hizo imposible que muchas culturas pudieran preservar sus lenguas. Como una tarea mucho más reciente, es decir, como una lucha social de las comunidades diversas en los últimos 2 siglos, ha sido posible entonces pensar en que no solamente la lengua escrita española es la que se debe enseñar en los espacios universitarios. Así nació la idea en muchos países de América de recuperar las lenguas, diseñar un sistema de escritura y divulgar los saberes ancestrales. Eso sirvió para que muchos de estos saberes pudieran llegar a la escuela, que es el primer síntoma de la colonialidad, donde te obligan a hablar el español, a escribir y a leer el español, y poder hacer un contrapeso a ese modelo hegemónico y presentar los saberes de las culturas ancestrales. De paso se logró que este conocimiento desconocido en la escuela permitiera dignificar el trabajo de abuelos y abuelas, es decir, de comunidades enteras que nos habían enseñado a cuidar el bosque, a cuidar la vida, a cuidar el afecto, el abrazo, a fortalecer las relaciones de familia que se habían desaparecido por efecto de la violencia. Ahora estamos en un proyecto complementario y es cómo en los espacios universitarios
podemos hacer posible que se enseñen las lenguas ancestrales, que se enseñe la lengua de señas, que se enseñe el sistema braille, porque nos reconocemos como seres diversos, seres de una gran pluralidad, seres conectados con el cuidado de la tierra y con el cuidado de las diferencias. Y eso implica entonces también editar libros en lenguas ancestrales. Ya no solamente pensar en que son lenguas folclorizadas o estereotipadas, sino que son lenguas del conocimiento y de la ciencia. Del Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes, tenemos para ustedes esta explicación sobre la lengua creol, propia de las comunidades raizales. La lengua creol, o el English Creole Language, es un legado de nuestros ancestros, un legado cultural, un patrimonio cultural. Y mis ancestros tuvieron que aprender la lengua del amo, porque si dos africanos esclavizados hablaban, el temor del amo era que se comunicaran para tramar su libertad de alguna u otra forma. Por esa forma de comunicarnos a través de la oralidad, la lengua vive, que hasta ahora, 400 años podríamos decir después, estamos luchando para crear una nueva lengua con toda su estructura de cualquier otra lengua del mundo, con su gramática, su sintaxis, su ortografía y toda su estructura literaria. Podríamos decir hace 60 años, 4.000 raizales o nativos hablaban el inglés creol. Hoy, de los 35.000 que somos, alrededor de 25.000 lo hablan o 30.000 lo hablan. We want the government to know, and the people, our society, that English Creole is the first instrument for the child to receive his education and instruction. Con la ley de lengua y con el interés que está mostrando el Ministerio de Cultura, indudablemente, para que estas lenguas especialmente y todo el contexto cultural de Colombia se enriquezca más, no se vaya a perder. A continuación, una nota del portal Salwata Roots sobre la vida y obra de Hazel Robinson, pionera de la literatura raizal. Hoy hacemos un homenaje a la vida y obra de Hazel Marie Robinson Abrahams, escritora y periodista raizal. Hazel nació en la isla de San Andrés en 1935 y fue la primera mujer del archipiélago en hacer publicaciones en la prensa nacional. Sus textos se centraron en el periodismo histórico y cultural, lo que significó incorporar una visión desde el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en la narrativa y el imaginario de Colombia continental. En 2002 publicó su primera novela, No Give Up Man, una historia ambientada a mediados del siglo XIX. En 2009, El Príncipe de St. Catherine. En 2019, Si Je Peux, I Will If I Can, y en 2020, Copra. Su última novela, publicada este año y presentada en la Feria del Libro en Bogotá, se llama Dazoego. Así pasó. Esta transcurre en medio de la designación de San Andrés como puerto libre y lo que ello significó para la isla. La dedicatoria que la autora hace en su libro captura esencialmente el mensaje de la novela. A todos los que arribaron a nuestras islas, en goleta o avión, legal o ilegalmente, atraídos por la bonanza del puerto libre o el paisaje romántico con sus consecuencias, sin conocer el lugar, costumbres, cultura o la idiosincrasia de nuestra gente, ofreciendo alternativas favorables de vida en ocasiones, pero cambiando tácitamente estructuras sociales y culturales, desarticulando ritos ancestrales que han dejado en desbandada 2 generaciones. Hazel Robinson es el ejemplo de una mujer que ha dedicado su vida al archipiélago y su memoria raizal. Radio Nacional de Colombia nos presenta en esta nota una aproximación a lo que significan las lenguas maternas en comunidades de la Amazonía colombiana a través de su expedición Respira Amazonía, que es un viaje hasta el corazón de la Amazonas para conocer los peligros y amenazas que afectan el medio ambiente de esta región, redescubrir su biodiversidad, compartir con las comunidades que la habitan,
comprender la interrelación que este ecosistema tiene con el resto de Colombia y el mundo y promover acciones positivas para restablecer la armonía de este paraíso natural. Amazonía. Estas voces que ustedes acaban de escuchar dicen en lengua murui e inga, respira Amazonía. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia, la lengua materna es más que un instrumento para la comunicación. La lengua estructura el pensamiento, crea vínculos, articula relaciones sociales y con el cosmos, transmite la esencia, tradición y sabiduría de generación en generación. Para nosotros la lengua es lo más importante, lo esencial. Si nosotros hubiésemos perdido la lengua, perderíamos toda una cultura. John Jairo Landazuri es vocal murui en Bellavista, Putumayo. Es el encargado de tocar el manguaré para llamar a su comunidad y reunirse. Él nos cuenta las medidas que han tomado para preservar su lengua. Dentro de nuestra lingüística tenemos varios derivados. Está conformada por 5 ramas, por decirlo así. Está el bue, el munuca, el nipode, el muca y el bora. Lo que queremos hacer es reforzar, en este caso, 2 fases dialectales, que es el bue y el munuca, en el que pues empezamos enseñándoles a saludar, como decir cuemamecu, ¿sí? Decirle cuemo, cuey, decirles hatikumohaidukue, ¿sí? Eso son cosas sencillas a las que vamos a empezar a hablar. Daitene kurina kurina daitene naga ije robaido na. Visitamos 15 de 35 veredas ubicadas a orillas del río Putumayo. Lo hicimos a bordo de la ARC Reyes, embarcación de la Armada Nacional de Colombia, que cada año realiza la ruta binacional para llevar atención a las comunidades indígenas entre los departamentos Putumayo y Amazonas. Así pudimos conocer de cerca cómo los pueblos Murui, Huitoto, Inga, Quichua trabajan por mantener y cuidar su lengua. Los jóvenes, sí, la nueva generación ha como que ha dejado a un lado lo que es la parte de la cultura, ¿no? La lengua quichua es una lengua que pues no tiene tanto esfuerzo para uno pronunciarla, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos alipuncha, ¿sí? Que es buenos días, ¿no? O alituta, que es buenas tardes. Tagmacu, Radio Nacional de Colombia, Jaibeno Morido, Marena Mori, Wa, Biek Nagra, Kag Nagra, Muru Imaku, Marena Mofi. Con Michi, Gloria Patricia Aiza se convirtió en la primera rapera en vera en Colombia en interpretar sus canciones en lengua nativa. En la siguiente nota nos cuenta sobre su vida en comunidad, su influencia musical y su mensaje de solidaridad hacia todas las mujeres del mundo. Usa michi harafana pari usa sidawe nahaberu harahunu. Las mujeres no somos perras ni gatas, no nos quedamos atrás. Significando ser mujer porque uno ya mostrando nuestra cultura, nosotros en Vera tenemos que mantener siempre guardado nuestra cultura, no puede olvidar. Para nosotros, así como vestimos, todo eso, para nosotros es mujer porque nosotros siempre luchamos por cosas, no importa si nos pasa en una situación malo,
Pues mi mamá me decía, yo cuando era pequeña yo cantaba, escuchaba música y cantaba, pero ya era de 4 años. Y en un colegio, cuando tenía 11 años, me presenté en un colegio Antonio José Uribe, acá en Bogotá, cantando con mi idioma. Nuestro idioma es como en este mundo, nacionalidad en todo, como olvidado el idioma de nosotros. Entonces mejor yo preferí sacar mi música en mi idioma y elegí el rap, porque el rap uno se inspira lo que uno siente y lo que ha pasado en nuestro territorio y acá también al llegar. Nunca pensé que iba a cantar así y salir en video. Yo la compuse sola, me llegó rapidito la idea en la cabeza porque al ver mucha violencia, al ver mucho maltrato con las mujeres, al ver mucho maltrato contra los niños. Entonces eso me inspiró y a mí me dio pesar mi hija, porque tengo una hija y yo digo, ¿qué tal que algún día mi hija esté pasando esto y yo no soy capaz de aguantar como madre? Pues hay mucha gente, pues como antiguos no entienden, hay algunos que dicen que no, está dañando la tradición y la cultura, y hay algunos que les gustan, hay muchas que están muy encantados con la música. Porque yo quise tener una música diferente, una tradición diferente, como no es porque cambiando, es porque yo quise elegir esa música hip hop porque me gusta. Y hay muchos artistas que hay, yo les he visto, les he mirado y me gusta, toda música rap me encanta. Y también escuchando a Canserbero, ese Canserbero canta bien bonito, entonces yo dije, canta muy bonito, yo quiero que reconozcan al menos que yo soy la mujer en Vera primera que está cantando música hip hop, porque no hay mujer que esté cantando en ese hip hop. Joana Flores, asesora del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, nos deja en esta nota para el País de Cali una aproximación a los derechos culturales de la primera infancia. ¿Cuáles son los derechos culturales de la primera infancia? Digamos que hablar de los derechos culturales desde la primera infancia es hablar de la vida misma, de la forma de crianza, de acunar, de cantarles, de contarles nuestros saberes, nuestras memorias, nuestros patrimonios a los niños y las niñas. Entonces, cuando hablamos de promover el disfrute de los derechos culturales, lo que nosotros estamos diciendo es, todos los niños y niñas, desde que se están gestando, deberíamos poderlos reconocer en toda esa diversidad y cultura en la que viven, en la que van a desarrollarse, en la que están creciendo. Entonces, cuando los adultos lo tenemos claro, entonces los adultos lo que hacemos es que los niños y las niñas participen de todos los escenarios que son esencialmente culturales. Y entonces estamos reconociendo las músicas, las danzas, los escenarios donde se vive la oralidad y el patrimonio, ¿no? Entonces, en esa posibilidad, los niños y niñas crecen con una comprensión distinta de un país diverso y multicultural, y eso automáticamente hace que tú reconozcas las distinciones, las diferencias de los otros y construyas paz. ¿Cómo se trabaja para que los niños tengan esos derechos culturales y tengan derecho a una cultura propia? Es fundamental reconocer que los niños y niñas están reconociendo todo lo que pasa a su alrededor, pero no solamente los temas de conflicto, sino todo lo que los demás estamos viviendo. Entonces, en realidad, no hay necesariamente una pérdida de los referentes culturales si los adultos que estamos ahí estamos para contarles y para decirles de dónde venimos y cuáles son nuestros lugares primigenios, digamos, en términos culturales. ¿A qué me refiero? No es que esté mal escuchar el reggaetón, no, para nada, es parte de nuestra cultura latina,
pero que solo sea eso es un problema. Entonces, qué lindo que pueda ser también combinadito con la música del Pacífico, con el currulao, con el bullerengue, con los llaneros, con la música andina, como que podamos. Entonces, claro, los niños y niñas, digamos, si hablamos de sonoridad, pueden reconocer todo lo que hay como parte de su patrimonio y no solamente lo que les llega de afuera, porque la globalidad llega con unas cosas que son distintas a las nuestras, ¿no? Tenemos una sección musical en distintas lenguas maternas del mundo, o sobre esas lenguas y los mundos simbólicos que crean. En lengua awa tenemos una canción que relata que niños y grandes del pueblo indígena son gente de río, que viven felices en el agua, y esta canción suena como la lluvia, como los arroyos y los charquitos. Biawa, biawa, birane, hawaga, awa, buraga, minde. Biawa, biawa, birane, birane, hawa, buraga, biawa, biawa. Pine wasadish gumda, biawa, biawa. Pine wasadish gumda, biawa, biawa. Birane, hawa, buraga, minde. Biawa, birane. Birane bishkaru buraminde, birane bishkaru buraminde, biawa, 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 birane wasadish gumdawa, birane wasadish gumdawa, wat kesu buranba, biawa, 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 bine wasadish gumdawa. Elisapie Isaac es una cantante, compositora, documentalista y activista de origen inuit de la actual Quebec, en Canadá. Quiere cantar sobre la fortaleza y la resiliencia de las comunidades inuit en el norte. Su canción Tu viejo nombre tiene letras poéticas y nostálgicas. Por ejemplo, dime cómo plantabas la nieve, cómo nos hicimos de la piedra. Quiero escribirte una canción para recordarte tu nombre, tu viejo nombre. J'ai rêvé cette nuit que tu dansais au milieu d'une terre brûlée, comme si les pas t'appartenaient, comme si tu les avais inventés. Cae, de origen guayayara, se crió en el complejo de favelas Maré de Río de Janeiro y se convirtió en cantante y activista indígena emergente de Brasil. Se identifica como persona no binaria y canta sobre la experiencia de los pueblos originarios que viven en centros urbanos. Mezcla elementos de hip hop, rap, funk brasileño, con instrumentos tradicionales y elementos de su lengua materna. Se eu soubesse sempre dar a força que carrego, fico tipo cavalo sem entender a força que eu tenho. Se eu soubesse sempre dar a força que carrego, fico tipo cavalo sem entender a força. En la siguiente canción, Dolores Sijindoy, sabedora del pueblo inga del Alto Putumayo,
en un proceso de co-creación con La Muchacha y el apoyo de la Alianza de Tejedoras de Vida de WWF Colombia, presentan su canción Yaku, inspirada en la defensa del territorio. Hola gente, yo soy La Muchacha. Vamos a Putumayo a hacer una canción con las Tejedoras de Vida allá en Mocoa. Va a ser muy lindo. Las mujeres tejedoras de vida somos las guardianas de todo nuestro planeta. Pero hoy en día se nos está acabando el agua, está sufriendo nuestra madre tierra. Entonces, en vista de todo eso, me ha dado por sacar esa canción. Manos a la obra, aquí estamos mujeres en defensa de nuestra naturaleza. Días de radio. 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 Días de radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.